La figura de Jesús de Nazaret sigue siendo hoy en día objeto de investigación con el fin de desvelar las partes menos conocidas de su vida terrenal. Precisamente nuestro invitado, tras varias décadas estudiando los textos sagrados, ha basado parte de su investigación relativa a Jesús y a sus enseñanzas en importantes textos gnósticos como por ejemplo el Pistis Sophia o Sabiduría de Fe del siglo II después de Cristo, en el que se postulan datos sobre la vida de Jesús radicalmente diferentes a los que nos ha venido a contar la Iglesia Católica, como que después de la cruz Cristo siguió enseñando durante 11 años a algunos de sus discípulos. En este sentido, en anteriores entrevistas, nuestro siguiente invitado nos habló sobre la enseñanza oculta de Cristo y nos expuso que Cristo transmitió dos niveles de enseñanza, un nivel esotérico, el que daba a las multitudes, y por otro lado un nivel de enseñanza esotérico que transmitió a algunos de sus discípulos. Asimismo, nos habló de que el Cristo post-cruz no enseñaba ni una religión, ni una filosofía, ni ningún dogma. Lo que enseñaba era magia, una magia que tiene como base la firmeza en la palabra o pistis. Es decir, que, como nos contó nuestro invitado, esa magia impartida por Cristo consistiría principalmente en que cada ser humano pueda ser capaz de crear su realidad o conseguir sus anhelos a través del poder de la palabra. Y en ese camino o viaje iniciático que hay que iniciar para lograr aprender esa magia, nuestro invitado asegura que hay que seguir 11 pasos con los que de alguna manera el ser humano logra también conectar con Dios. Hoy en Luces en la Oscuridad vamos a conocer esos 11 pasos de la magia que en anteriores entrevistas no tuvimos tiempo de abordarlos, así como otros aspectos de la enseñanza oculta de Cristo. Pero, ¿qué son exactamente los 11 pasos de la magia? ¿Qué tipo de viaje iniciático debemos emprender los seres humanos según ese magisterio oculto de Cristo? ¿Qué vínculo existe entre lo que se conoce como cambio de era y estos 11 pasos? ¿Pudo Jesús visitar la India y exponer allí sus enseñanzas? ¿Qué importancia tiene el Evangelio apócrifo, por ejemplo, gnóstico de Tomás? ¿Qué dos conceptos de la verdad transmitió Cristo a sus discípulos? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Parise, psicoanalista, investigador, conferenciante internacional y escritor. José Luis Parise, muy buenas noches. Infinitas gracias. Vamos a seguir hablando de esas enseñanzas ocultas de Cristo. Recordar que en anteriores entrevistas, para los que nos estáis escuchando de nuevos, que el texto de la Pistis Sophia nos habla de Cristo después de la cruz y lo muestra como un mago bajo el nombre de Averamento, ¿no? Un nombre que nos indicaste que es una especie de conjunción maestra de todas las palabras que significan cuestiones claves de cada uno de los 11 pasos de la magia. Bien, pues en este sentido, si te parece, vamos a abordar de forma breve cada uno de esos pasos para que nuestros oyentes puedan entender cómo se crea mediante la palabra la realidad que anhelamos. ¿Te parece entonces, José Luis? Me encantaría. Realmente hablar de esto es hablar de la nueva era, y todos los que estamos encarnados en este tiempo es porque precisamos aprender esto que nos han dejado, por lo menos seguro, 12.000 años de claves para que en este cambio de era las usemos. Recién tú mencionabas gente que escucha de Argentina, obviamente gente que escucha desde España, desde Barcelona. También, no quiero dejar de mencionar, recibí cualquier cantidad de mensajes. Sé que hay gente en México, en Colombia, en Centroamérica, escuchando en este momento, conectados especialmente. Eso es resultado de 11 pasos de la magia, precisamente. Eso se llama generar realidad propia. Y generar realidad propia es lo que hemos venido a hacer, quienes hemos venido a encarnarnos como tú, como yo, como toda esta magia que hoy está aquí en el estudio, como toda esa gente escuchando, cuando nos hemos encarnado en la nueva era. La nueva era ya no sirve como un concepto filosófico, cosmológico, un concepto teórico, sino que se puede medir claramente. Quien genera su realidad propia está generando nueva era. Y la buena nueva es que están develados los pasos que siguió quien tú mencionabas antes, el Cristo, los pasos que siguió el Buda, los pasos que siguió Sankara, los pasos que siguió Milarepa, los pasos que siguió Huiracocha, y podría seguir haciendo mención de ilustres durante toda la noche. Todos siguieron los mismos pasos y todos lograron generar una nueva era, mostrando realidad propia. Si tuviéramos que concentrar en este momento los 11 pasos de la magia en el momento actual, es el momento perfecto para hacerlo.
Nosotros la tenemos más fácil que todos ellos. A diferencia de ellos, nosotros tenemos en nuestro cosmos, en este momento, algo que a ellos les caía poquito. Eso que se llama el elemento cero de la realidad, el plasma. El plasma, eso que en la antigüedad era el maná, eso que en la antigüedad tenía diferentes nombres, todos místicos, y que había que ir a lugares muy especiales para recoger algunas gotitas. Hoy invade nuestras cabezas, invade nuestros campos energéticos, invade la lechuga que nos comemos, invade la vaca que nos comemos, que se comió esa lechuga. Todo es plasma hoy. Y el plasma es el elemento a partir del cual se inician los 11 pasos de la magia. Yo te agradezco infinitamente esta posibilidad de hablarlo, más hoy que nos podemos escuchar bien. Claro, en los programas anteriores, con los entrecortes de audio, se hacía un poco más difícil. Sí, señor, dime tú, por favor. Tú apuntas que para entender la enseñanza de Cristo precisamos entender que nos está hablando en clave de magia, claro. Y para entenderlo debemos recorrer el camino de la magia o el camino que recorrió Cristo, ¿no? En este sentido creo que el primer paso nos habla de nuestra mente, pero ¿en qué sentido nos habla de nuestra mente? Bien, sí, lo has dicho perfecto. Cuando Cristo pasa a la cruz, todo el episodio de la cruz y ficción, como yo le digo, la cruz y ficción, Cristo siguió enseñando, y una de las cosas que exigía es que no se puede hablar de su enseñanza si, y lo cito casi textualmente, si no lo habla quien, como el maestro, lo haya aplicado. O sea, esto no se puede hablar desde afuera. Si yo estoy diciendo esto, estoy diciendo, aplicando lo mismo que enseño. Esto es lo que hace que nuestro avión pase entre los relámpagos y los rayos que estuvieron todos estos días en Barcelona y hayamos llegado a día, horario, todas las veces. Cuando tuve que ir 2 meses atrás a México a explicar estos mismos temas, tuve el honor de ser recibido. Estaba el huracán directamente, ese huracán terrible que tuvieron, dicen que es el más grande del siglo. Mi avión pasó. Estas son maneras concretas de quien como el maestro lo haya aplicado. Eso es realidad propia. Tu avión pasa, los demás tal vez ni despegaron. Tu avión llega, los demás tal vez en el aire tuvieron problemas con los tornados, con los huracanes. Fíjate que Cristo era tremendamente sensible a eso que tú pones en juego muy bien como el primer paso de la magia. Cristo era sensible, y fíjate que hasta no han podido sacar de los evangelios canónicos, los que te compras en cualquier iglesia, los 4 evangelios comunes, los conocidos por todos, hasta ni de ahí han podido sacar las pistas, los rastros, donde Cristo era tremendamente sensible a lo que en magia se llama el paso 1, desde donde se inicia la magia. 2 puntos. ¿Desde qué paradigma mental vas a armar lo que quieres armar como realidad? Si de entrada el paradigma lo eliges tú, podrás generar realidad. Pero todos estamos sujetos a un paradigma previo, que es el de nuestro yo, el de nuestro ego. Tal vez venga bien recordar un poco en este minuto de qué hablamos cuando hablamos de un paradigma, porque eso es el paso 1 de la magia. Paradigma es una palabra que se puso de moda ya en los años 60, 1960 y pico, con Thomas Kuhn, pero es una palabra infinitamente más antigua. Los griegos inventaron el paradigma, y es algo tremendamente importante porque el paradigma implicaba el digma. Y el digma es un dicho, como nosotros en español podemos decir digo, sí, pero un digo magnánimo, un digo donde, como quien dice, te doy mi palabra de que eso es un digma, una palabra que pesa, una palabra que me comprometo a hacer realidad. Si yo digo, tal día, tal hora voy a estar en tal país, aunque hayan huracanes y terremotos, voy a estar. Como yo ando por el mundo, bueno, aprovecho ahí el gen argentino, fanfarroneando de que van a ver que cuando yo llegue la lluvia va a rondar, pero que no va a interferir y que va a estar el grandioso amiguísimo sol. Aquí estamos otra vez, haciendo realidad el paradigma de la magia. Y digo en este orden, eso es un digma, pero un para, como todos sabemos, paralelo, etcétera, significa al lado de. Todos estamos sujetos a dichos magnánimos que están al lado nuestro y hablan por nosotros. Eso, precisamente, es lo que Cristo enseñó a combatir, cuando nos decía claramente que hay que cambiar el concepto de la verdad. En esa frase que en tu introducción tan bien hecha, que te la agradezco tanto, aludías cuando ubicabas Cristo hablando de la verdad. Cristo hablando de la verdad hablaba del el primer paso de la magia. Hay una frase que nos han traducido y que, insisto, está hasta en los evangelios canónicos, que es inentendible y es bastante inútil si es lo que nos han traducido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No? Todo el mundo cita esa frase porque es hermosa, tan hermosa como inútil. Todos sabemos verdad de un montón de cosas y no por eso nos liberamos de esas cosas. O Cristo era un tipo que dicho con todo respeto, que enseñaba cosas inútiles, o nos han transformado en inútil su enseñanza. Sucede que Cristo era una persona tremendamente, como buen mago, tremendamente cuidadosa de con qué palabras hablaba. En frases como esa, Cristo está enseñando el paso 1 de la magia.
Lo que Cristo dijo en realidad no es algo tan inútil y tan inentendible como conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque Cristo hablaba de dos conceptos de verdad en la misma frase, lo cual quiere decir la precisión que tenía en sus palabras. Hay que recordar que Cristo hablaba en una época y en un lugar fronterizo, como sería hoy, México, lo nombrábamos antes, ¿no? Por lo tanto, se hablaban muchos idiomas en la zona en la que él estaba, y eso hacía que tuviera la facilidad de que a veces había una palabra que cuajaba mejor en un idioma, la usaba. A veces en otro idioma, la usaba. Lo que Cristo dijo fue, de ningún modo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. ¿Qué es la aletheia? La verdad previa que tenemos que desocultar, que está oculta en nosotros, que es lo que hace de paradigma. Un diablillo y un angelillo al lado, como en los dibujitos animados de los nenes. Un paradigma, un dicho al lado nuestro, que cuando yo digo quiero lograr tal cosa, me dice al oído, no vas a poder. Ese es un paradigma que rige sobre cada uno de nosotros. Que cuando yo quiero lograr tal cosa me dice, no tienes con qué lograrlo. Que cuando yo quiero lograr tal cosa me dice, pero tú sabes que no. Eso es un paradigma. El paso 1 del método de la magia consiste en decidir lo que a ninguno nos han preguntado cuando nos encarnamos. ¿Y en qué paradigma quieres vivir? Hoy nos encajaron el paradigma científico como si fuera confiable. Hasta hace unos años el paradigma era el filosófico, antes el paradigma era el religioso. Y así podemos seguir viendo que cada uno se encarna y le encaja en un paradigma. Todo paradigma, mientras lo estamos viviendo, creemos que es la verdad. Es parte de la trampa de todo paradigma. Al tiempo nos reímos de ese paradigma. No va a dejar de suceder con la ciencia como con cualquier otro paradigma. Mientras tanto, ¿qué ocurrió? Fuimos manada. Mientras tanto, ¿qué fuimos? Una vaca siguiendo a la vaca que tiene la campanita de turno. La gracia de la magia está en decidir el paradigma y, por supuesto, más de 200 viajes a las culturas iniciáticas, décadas de leer los libros sagrados, ir a encontrarme con las personas sagradas que casi nunca quieren recibir a gente que no sea específicamente signada de antemano, y menos aún si es hombre blanco, y acá hago siempre la broma, y menos aún si es argentino, y todos entendemos por qué. Bueno, digo, décadas de ir a encontrarme con esa gente, de esos estudios, a mí me han permitido entender algo muy serio respecto de esta cuestión, que no hay que perderla de vista, y de entrada nos permite ubicar que efectivamente es perfectamente posible entender que el paradigma en juego en cualquier situación, si tú lo eliges, generará la realidad que quieres, y si no lo eliges, la realidad ya está asignada de antemano. Este paradigma, que es el paradigma de la magia, por eso es que digo tantos viajes, tanto estudio, tanto ir a los lugares, es el que yo trato de decirle a la humanidad, miren, les sugiero con toda mi corazón, toda mi alma, toda mi energía, con todo lo que yo puedo demostrarles, es el mejor. El mejor paradigma posible es el de la iniciación, el de la magia, el que siguieron los grandes iniciados que cambiaron las grandes culturas. Ese paradigma es el mejor de todos porque sencillamente es el único paradigma que no te permite depender de lo externo. Bueno, ya de entrada nos conectamos con lo divino entonces, porque si Dios depende no es Dios. Sí, por favor. Estamos hablando de que el primer paso sería tener decisión, ¿no? Ser una persona decidida y saber tener claro cuál es el camino que tengo que tomar. Ahí entraría, si no lo tuviéramos claro, lo que la Iglesia Católica nos dice es el libre albedrío, ¿no? Bueno, claro. Lo único que si uno va a tener decisión dentro de un paradigma, va a decidir lo que ese paradigma decidió. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, escenas conocidas de la Biblia, que son escenas claras de un mago detectando el paradigma. Hay una escena muy patognomínica de esto, la escena de la hemorroísa. A ver, ubiquémonos. Cristo está en multitud, lo están tocando todos, y en un momento Cristo detecta algo raro. ¿Quién me ha tocado? ¿Pero cómo quién te tocó? Te tocó todo el mundo si estás en multitud. No, pero alguien me tocó especialmente. ¿Ves? Tenía un desde dónde distinto lo tocó. Ese es el paso 1. ¿Qué pasó? Ella salió de la masa, salió del rebaño, se le acercó y cambió el paradigma, porque se suponía que una hemorroísa, a ver, entendamos, es alguien que sangraba, y para la cultura semítica, la sangre de una mujer, hay que entenderlo en términos bien claros, era lo peor de lo peor, una mujer que sangraba mucho, olía mal. Ella cambió el paradigma cuando se le acercó a Cristo. Salió de la masa, salió del rebaño y se le acercó. Ves que no es solo que tuvo la posibilidad de decidir, muy cierto es lo que dices, pero tuvo la posibilidad de decidir cambiando el paradigma. Ahí
Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Sintió que había alguien, no solo había una masa, ahí había una persona, alguien en particular. Ese alguien detectó él que generaba algo distinto, y ese algo que generaba es lo que se genera en los 11 pasos de la magia. Lamentablemente nos lo tradujeron como fe, tu fe te ha salvado. Cristo nunca dijo eso. Cristo habló de otra cosa, que es lo que generamos en magia. Sí, discúlpame. No, lo que está claro que estamos hablando de una cierta sensibilidad, ¿no? Un sentir diferente, sí, ¿no? Al resto de los mortales. Tan es así que el cambio de paradigma en magia significa deberás ser hipersensible pero imperturbable. ¿Ves que nos obliga a un cambio de paradigma? Si uno es hipersensible, en general no es imperturbable. Si uno es imperturbable, en general no es hipersensible. Que no es lo mismo ser sensible que ser sentimental, por otra parte, claro, ¿no? No. Porque tú no eres de aquella cosecha que dice, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Si fuera eso, no podría generar realidad propia. No podría proponerle al grandioso amiguísimo Sol que aquí va a estar en tal día, tal hora, cuando llegue mi avión. Y no funcionaría, sino efectivamente. Vamos al segundo paso, si te parece, José Luis, porque el segundo paso que conforma ese camino de la magia que tú sostienes, que recorrió Cristo, tiene que ver, entiendo, que con la palabra y su poder, ¿no? Claro, Cristo, Buda, Milarepa, Sankara, Sosani, podemos hacer una larga lista de personajes maravillosamente célebres. Todos ellos recorrieron los mismos 11 pasos, y ese fue mi entrada en una certeza llamada el método de la magia. Sí, efectivamente. Mira, lo que le dice a la hemorroísa nos lleva directamente al segundo paso, con una precisión absoluta. Porque él le dice una palabra que en arameo implica aimanota. Aimanota significa una firmeza en desde dónde hablo. De ahí vienen palabras que hoy todavía son conocidas como imán, el imán en el mundo musulmán, el firme, el que su palabra vale. Eso nos lo tradujeron como tu fe te ha salvado. No. Cristo buscaba a la persona que tuviera imán. Hoy es una palabra que en español es igual. Cuando tú al principio hablabas de carisma es lo más parecido. Imán, magnetismo, el que atrae hacia sí lo que quiere. La pregunta es, si yo genero aimanota, imán es la etimología, por ejemplo, de que una palabra que todo el mundo conoce, pero todo el mundo ignora cuanto más la conoce. Imán es la etimología de amén. Quiere decir, así será, como lo acabo de decir. Uno termina una oración y la rubrica diciendo, habló el imán en mí, habló, ¿me entiendes? Que esto, de ahí a la fe hay un infinito abismo de oscuridad, porque la fe es, creo en lo que no puedo demostrar, confirmar. Y esto es todo lo contrario. Yo de entrada, con mi posición, paso 1 de método, confirmo que lo que digo se hará realidad. Segundo paso es eso. El segundo paso nos lleva a la palabra más sagrada de todas las palabras que decía Cristo después de la palabra Dios. Nos lleva a una palabra que en la India es la misma que usaba él. O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Porque Cristo usando una palabra cuya misma etimología la encontramos en la India, es muy fuerte. Y yo encontré esa misma palabra en las culturas yamánicas, encontré esa misma palabra en Egipto. Esa palabra es fundamental y es lo que hace que el mago pueda expresarle a la realidad instrucciones. Esa palabra es la palabra que hoy en nuestro idioma es la palabra, que tiene la etimología idéntica como la usaba Cristo. O sea, nosotros hacemos magia con la palabra. Antes de ir a eso, recordemos, tú bien has citado en la introducción, realmente muy bien hecha, creo, en mi opinión al menos, esa introducción donde hablabas de, Cristo nombrándose averamento. Averamento tiene la etimología de la palabra palabra. Esto es muy fuerte. O sea, cuando Cristo salió de la cruz y tuvo que cambiar de nombre, se eligió nombrar con una palabra que es como si hoy dijéramos un conjunto de cosas que nos remiten al mago. Averamento, averajedabar, abracadabra. Todo el mundo conoce la abracadabra. El abracadabra significa mover la baraca. ¿Qué es baraca? Lo que Cristo usaba. Lo que Cristo le dice a la hemorroísa, él sintió una baraca en algún lugar. ¿Qué es baraca? Baraca es lo que transmitimos en magia por diferentes vías, cuyo agente principal en español sigue igual, es increíble. Lamentablemente no está académicamente demostrado aún que la palabra deviene también de una raíz aramea, pero todo indica que sí, pero sí es seguro que es muy parecida. Palabra, baraca, hay que escucharlo. Baraca es el origen de la varita del mago. ¿Por qué el mago se lo representa con una varita? Porque tiene varita. Con su palabra hace baraca. No cualquiera tiene baraca. La baraca es una palabra que transmite y genera energía. Mira, cuando sale de la caverna de la iniciación Lázaro,
todo el mundo más o menos tiene idea de la escena, te juro que no le dice esa pavada que nos han dicho los latinos de Lázaro, sal afuera, levántate y anda. La verdad que Cristo no hablaba así. Lo que Cristo le dice es una frase tremendamente poderosa en magia. Le dice, talahbar, talahbar, talahbar. Bar de Baraka. Lo está nombrando mago. Talahbar, ven y haz magia aquí afuera. Ven y genera frutos de magia aquí afuera. Ahora eres mago, has pasado tu prueba, sales de la caverna. Otros ni entran, se aterran, otros se quedan eternamente adentro. Otros mueren en la caverna y otros se escapan antes de que llegue el momento. Lázaro había sido de los pocos que pasaron la prueba, del paso 1 al paso 2 del método. Paso 1, eligió el paradigma que Cristo le enseñaba. Paso 2, ahora tenés que tener baraka, tenés que tener palabra. ¿Qué significaba? Andate ahí adentro de la caverna y no salís hasta que yo te diga. ¿Me das tu palabra? Sí, eso es baraka. Fíjate lo que pasa con los discípulos, hasta en la Biblia canónica está, que los discípulos cuando entra Lázaro dicen, vamos a morir con él. Obvio que no se trataba entonces de que el muchacho se había muerto en un sentido como nos han vendido. Era una muerte en un sentido de morir a un paradigma y nacer a otro paradigma. Sale de la caverna cuando Cristo le dice, talahbar. Esa es una manera de rubricar el paso 2. ¿Qué es tener talahbar? Tener magia. ¿Qué es tener magia? Abrajedabar, el origen de abracadabra. Yo creo la realidad hablando. Bar, a su vez, es la etimología de dabar, que para los hebreos significa palabra que se hace cosa. Y a su vez es la etimología de lo que en la Biblia es Barrabás, el hijo de Cristo supuesto, es Barrabás, el que estaba al lado de Cristo. ¿Qué es ese bar? Bar significa hijo, porque yo hago a la realidad hija de mi palabra. Ese es el paso 2. Vamos, que de alguna manera no es lo mismo decir mañana quiero conseguir trabajo que decir mañana quiero buscar trabajo, ¿no? Ahí en la primera de las palabras y en la segunda de las palabras generaré una realidad completamente distinta, porque mi palabra no tiene baraka en ese caso. No le doy peso. Si yo mañana quiero buscar trabajo, el plasma me dirá concedido. No lo vas a encontrar, lo vas a buscar. Yo quiero encontrar una pareja, somos 3. Viene una pareja, entonces me vienen los swingers, me viene todo eso, un hombre que me va a proponer aventuras románticas, una mujer, pero nunca voy a generar mi pareja si yo quiero encontrar una pareja. Yo quiero dejar de fumar, ergo fumaré para dejar de fumar. Yo quiero adelgazar, ergo engordaré, porque si no, no puedo adelgazar, no quiero estar delgado. Así se nos constituye la vida cotidiana. Políticos que nos prometen, vamos a resolver el problema de la seguridad. Perdón, la seguridad no es un problema. La inseguridad era el problema. Así se transcurre la vieja era, rebotando por falta de baraka, porque no hay firmeza en desde dónde hablo. Está claro que la palabra tiene una fuerza importante. Es más, somos lo que pensamos y somos lo que decimos de alguna manera, ¿no? Porque es la manera que tenemos de expresarnos, ¿no? Es que no nos enteramos de lo que pensamos hasta que lo decimos. Y esta es la gracia en magia. Menos mal que solo tenemos una lengua para poder hablar y no como 2 oídos o 2 ojos, ¿verdad? Pero porque es más importante escuchar que hablar, por eso tenemos 2 oídos y una lengua. Me tengo que escuchar cuando hablo. O es más peligroso hablar según cómo hablamos, ¿verdad? Porque... Por eso, 2 oídos porque necesitamos escuchar lo que hablamos y con el otro oído lo que decimos en lo que hablamos. Porque la baraka, si no, se confunde y no sabe para dónde ir. Baraka, vamos, es lo que llamamos plasma, si ustedes quieren, de una manera mucho más ortodoxa. Si la lengua no tiene huesos, pero rompe muchos, imagínate con 2 lenguas, no sé qué haríamos, ¿no? Vamos por el buen camino, vamos a conocer ese punto tercero, ¿no? Para conseguir ese camino hacia ese postulado que tú bien vienes a decir, ¿no? Muy bien, claro. ¿Cuál sería el tercer paso de esta magia? Ese tercer paso se nos ha elidido, quitado, sustraído, secuestrado, robado, y puedo usar palabras horribles, un montón, para decirlo, en la imagen ya de por sí que nos han dejado de un Cristo, de un Buda. Cuando nos pintan a un Cristo diciendo cosas tales como tu fe te ha salvado, sal de la caverna, levántate y anda. Cuando nos pintan un Buda que no comía más que un grano de arroz de vez en cuando, nos están pintando un Buda, un Cristo sin paso 3, sin el tercer paso. El tercer paso es nada más y nada menos que el animal poniéndose en marcha en nosotros a partir de que recibió la orden con el paso 2, porque en el paso 1 yo fui al lugar de el que comando. El paso 3 es el afecto,
es lo que afecta a la realidad. El paso 3 es lo que le permite a la realidad darse por enterada. El paso 3, Gurdjieff lo graficaba con el caballo de la carroza. El paso 3 es el que nos han elidido cuando un Cristo queda frío como quedó, queda totalmente insensible, cuando un Buda parece que está totalmente imperturbable en el peor sentido de imperturbable. Buda era un tipo muy sanguíneo. Yo en mis plenarios cuento escenas de Buda que, si no les digo que estoy hablando de Buda, no me lo creen. Yo en mis plenarios cuento escenas de Cristo, que las documento, porque si no la gente no me cree que estoy hablando de Cristo. Gente, entre otras cosas, muy alegre, paso 3. Muy afectuosa, paso 3, pero no sensiblera. Fíjate, por ejemplo, cuando Cristo da esos momentos de mucha enseñanza, Cristo tiene términos tremendamente afectivos con la gente a la que les habla. Los abraza. La baraca se transmite también por abrazo. Todo eso en la Biblia nos lo han quitado. Entonces nosotros creemos que los afectos son una cosa que no podemos generar, no podemos hacer otra cosa que someternos, porque nos han vendido mitos para someternos al afecto. Esto es como someterse al caballo en la carroza. Esto es como someterse al caballo en el carruaje. Si el caballo es el afecto, no es buena idea someterse al caballo. Y nos han vendido, por ejemplo, que Cupido nos tira la flechita y nos hace enamorar de tal, y ahora yo no tengo chances, me tiró la flechita. Pues hay otros mitos. Yo puedo elegir el cambio de paradigma. Los griegos no se regían por el amor de Cupido. Nos han vendido de Grecia el peor de los amores. Los griegos se regían por el amor de Perseo, que era alguien que eligió amar a Andrómeda porque con eso él iba a tener que pasar barreras imposibles. Mira tú qué distinto, cuando yo en magia decido qué voy a sentir. A nosotros nos han vendido que hay que dividir. Bueno, una cosa es lo que sientes, otra cosa es lo que te conviene. Y es bueno el que sigue lo que siente, no el que sigue lo que le conviene. Y si aprendemos a sentir lo que nos conviene, ese es el paso 3. ¿Qué me conviene sentir para mi resultado? No ser un objeto del afecto, no ser un objeto del sentimiento. Y tampoco vivir con anteojeras. No importa, sienta lo que sienta, yo voy a avanzar. Es como decir, yo voy a avanzar sin los caballos del carruaje. Voy a tener que ponerme al hombro la carroza, no es buen método. Hay que moverse, está claro, porque yo no voy a pretender que me toque la lotería si no tengo el décimo o no salgo a comprarlo, ¿verdad? Claro, magia no es que cuando Claro. yo quiero comerme un conejo, entra por la ventana el conejo, se tira en la cacerola y se saca la piel. Claro, no, eso Magia es que yo invoco para ir al lugar donde voy a cazarlo y encontraré el mejor conejo y el más grande y con la menor cantidad de esfuerzo posible. Yo entiendo entonces que según estos postulados, José Luis, que hoy nos vienes a presentar, cuando uno logra ordenar sus sentimientos, su palabra y Sí, su pensamiento... con la está palabra ordenas practicando, los sentimientos, sí, muy bien claro, dicho. está practicando esa magia que transmitió Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Sí. Me quedo con lo del abrazo, que a mí me encanta, lo Claro. del abrazo, ¿no? Incluso ahora mismo nos podríamos abrazar todos los que estamos aquí en este estudio. Lo Yo hemos creo hecho que- al entrar. No, lo sé, pero me gustaría que se notara que estáis ahí Sí, dentro, sí, ¿no? sí, Que sí, estamos sí. aquí dentro Sí, todos, sí, ¿no? sí, Que sí, no sé sí. si se ¿Quiere? aprecia desde el control, se aprecia que estamos... Muchas gracias, de verdad. Te aviso, has abierto las fauces del paso 3. Ahora, Bueno, los abrazos... decí ahora que los gente abrazos con no, paso por favor, 1 es porque- responsable. Sí. El cuarto paso después del abrazo no sé qué pensar, por eso Ahora vamos sí, a, ¿por vamos a dónde tomarlo de seguimos? forma seria. No sé. ¿Por dónde seguimos? Si ya hemos logrado generar bien. el Vamos. estado mental que queremos, la palabra Sí. que queremos y el afecto que queremos. ¿Y ahora cómo viene el paso 4? Es interesantísima tu pregunta. Entiendo que aquí, después del abrazo, tendremos que mirarnos a los ojos para ver qué señales nos está transmitiendo alguien, tú estás ¿no? advertido. Amigo. Eres muy listo. Anda que Sí, no. exactamente. El paso 4 ya es eso. Cuando mis 3 primeros pasos ya están lo que se llama alineados, o sea, mi mente, mis pensamientos, mi palabra y mis afectos van todos en el mismo resultado, en la misma dirección. No, mi mente es no, yo pienso que no lo voy a lograr, pero con la palabra digo que sí, mientras siento en realidad una inseguridad total. No, con eso no se hace magia. Con fuerzas divididas no se hace magia. Unificar los 3 primeros pasos le da un láser a la realidad, le da una luz convergente. Tu palabra, tu logos, tu luz es convergente con tus sentimientos y con tu mente, con tu logos en el sentido de lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las 3 cuestiones de los 3 primeros pasos ya están absolutamente afinadas, para eso hay
todo un camino infinito, con sus técnicas también, que es el paso 1, todo un camino infinito, con sus técnicas también, que es el paso 2, todo un camino infinito. Ahora, yo quiero aclarar que las técnicas de esto son la parte secundaria. Yo doy actividades todas las semanas por internet a todo el mundo y la gente lo puede atestiguar. Cuando llega el momento de hacer la técnica es cuando ya alineó pensamiento, palabra y afecto. En cambio, lamentablemente, la gente quiere la técnica de entrada y por eso que venga la técnica siguiente y la siguiente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando los 3 primeros pasos están alineados, ahora la realidad externa a mí se entera. Vamos a ver. Esto significa que en principio hay 2 conceptos de realidad. Un concepto de realidad interior y un concepto de realidad exterior. Eso no es exactamente así, pero en principio, cuando mi realidad interior está alineada, y ahí vuelvo al paso 1 que mencionabas, el paso de la mente, hay que recordar que la primera etimología de la palabra realidad, todo el mundo quiere la realidad, adáptate a la realidad, conoce la realidad, los sueños, no son realidad, etc. Si tú le preguntas, ¿y qué es la realidad?, los paras en seco, les muestras qué límite de paradigma tienen. Realidad, mucho antes que Descartes con la res extensa y la substancia, realidad tiene una etimología tremenda, que es una etimología séptuple, genial. Bueno, es muy académico, pero es muy interesante. Pero en principio nos remite directamente al sánscrito. Realidad tiene la primera etimología en la palabra revis, y revis significa mente. La realidad empieza en tu mente. De ahí en más viene la res, la sustancia, y etcétera, y etcétera. ¿Qué quiere decir? La substancia de pronto se entera de lo que pasa en tu mente. Eso se llama paso 4. Por eso, como bien lo has dicho, la realidad externa me empieza a dar señales, guiños, señales, que si me sostengo en mi direccionalidad se transformarán en casualidades, que si me sostengo en mi direccionalidad entonces se transformarán en lo que yo necesite para lo que quiero lograr, tanto José Luis, adentro como afuera. Sí. Y perdóname, porque la realidad es tan variopinta, ¿no? Por esa realidad hay gente que se mata, ¿no?, en el mundo. Por creer que la realidad está afuera. Esa es claro, la gran, bueno, voy a usar una palabra desagradable, pero esa es la gran porquería de la vieja era. Claro. La vieja era yo la detecto fácil. Cuando nos quieren vender que la realidad está afuera, eso es vieja era. Entonces, la realidad es que no hay trabajo. ¿Por qué otros consiguen trabajo? La realidad es que en el mundo hay violencia. ¿Por qué a mí no me entra violencia? Y yo vivo en un país violento. Porque la realidad de afuera le pide permiso a la de adentro. La realidad de afuera se acomoda a la realidad del sujeto. Eso es magia. Eso es magia, precisamente. Bueno, vamos conociendo a través del tiempo también que esas realidades observables, por otra parte, van modificándose, van cambiando. O sea que lo que antes era blanco ahora ya no es tan blanco, es más oscuro, ¿verdad? Y al revés, ¿no? La propia física cuántica nos lo viene a indicar. Hoy la física ya asume que cualquier estudio empírico, observable, solamente a través de la propia observación del científico ya ha modificado lo que se está investigando y observando, con lo cual la realidad es tan objetiva, cada uno tiene una realidad de la misma botella de agua. Ahí está el gran problema, precisamente. Claro. La física cuántica por ahora lo metió en un lugar peligrosísimo. Lo llamó efecto observador. Tendría que haber sido efecto mencionador. Ya van a llegar. Ya llegaremos. Ya van a llegar. Por detrás de lo que observas está la palabra que te condicionó desde donde observas. Bueno, hemos conocido 4 puntos, 4 pasos. Nada Vamos más, al nada quinto. Este quinto es importante, que además Sí, yo creo que las personas que nos están escuchando deberían de hacer ese punto, de pasar por ese punto más a menudo, ¿no? Claro, creo que se llama autocontrol, ¿no? Se llama evaluación y evalúa, entre otras cosas, eso que has mencionado. El paso 5, por ser el que divide las 2 mitades de método, es también el que las une. La segunda mitad de método, del paso 6 en adelante, es donde explota la magia, donde se te presentará lo que necesitas para lo que quieres, tanto adentro como afuera. Después lo hablaremos, eso es el paso 7. Pero el paso 5, una vez que yo alineé mi mente, mi palabra, mis afectos, y la realidad me empezó a dar señales de que efectivamente empiezan a aparecer líneas que me contactan con mi resultado en la vida cotidiana, yo ya después de eso no voy a poder frenar más lo que detono. Yo lo puedo graficar así. Yo tiro un guijarrito en la nieve y empieza a generarse una bolita de nieve. El paso 5 ya pasa a tener tanta velocidad y tanta masa y aceleración ese guijarro, que ya después de eso no lo puedo frenar más. Por eso el paso 5 es el paso más delicado, es el paso más mental de todos, es el que más tiene que ver con lo intelectual. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender un mapa secreto que solo se conocía en magia
y de hecho hoy día todavía la gente lo conoce muy poco. Puedo decir que en esto estoy muy contento de que mi enseñanza ayuda mucho, porque escucho mucho ahora en internet, en los programas de radio, que hablan del diagrama de Peirce, que es la versión moderna de ese mapa, pero ese mapa es milenario. Cuando yo termino de dar cada año un plenario, que tomo un tema por año, yo le agrego al mapa de Peirce los referentes de la cultura que hayamos trabajado: yamánico, zen, alquimia, hinduismo, bueno, lo que sea, gnosticismo. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas de la historia de la humanidad, todas enseñaron que hay un mapa secreto, y ese mapa es el mapa de los 4 estados de la mente. Toda la mente de todo humano de cualquier época, de cualquier situación y de cualquier cultura, y hable la lengua que hable, trabaja con 4 modos distintos la mente. Cada uno de esos modos va variando de encarnación en encarnación, como una cárcel, que nos mantiene se llaman cuadrantes, en un cuadrante de un círculo. Te vas hoy a Tíbet, y en Tíbet te van a enseñar esto, en las escuelas que se llaman Vihara en Tíbet. Vihara significa escuela, pero tienen ese nombre genérico. Hoy se enseña esto, los 4 estados luminosos de la mente. Allá se llaman Doedi, Chichir, Mahyab, Tahmadrubi, pero en castellano significan posible, imposible, necesario, contingente. Tu mente de pronto va a uno de esos 4 menús. Esto es posible, y se clavó ahí. Tu mente de pronto va al otro cuadrante. Esto es imposible, y se clavó ahí. Tu mente de pronto se clava en yo necesito, y lo que necesito, y tu vida se clava en lo necesario. Tu mente de pronto va a lo contingente. ¿Por qué a veces me salen las cosas y a veces no? ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Cada uno de esas genera una encarnación totalmente atrapada en un modo mental. Ok, nos encarnamos para aprender a decidir ir al centro y usar lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente para la realidad que queremos generar. Esto se aprende, y esto es lo que en todas las culturas he visto. Yo llevo en mi anillo este símbolo, lo he encontrado en las culturas iniciáticas, en los altares, lo he encontrado en los tambores sagrados, lo he encontrado en las banderas, ese símbolo de 4 cuadrantes alrededor de un círculo, que es la señal de la cruz para el gnosticismo, que es el Tahuantinsuyo en las culturas andinas, que es el cuadrado mágico de Fuji en la China. Tiene infinitos nombres, pero todos nos enseñan a revisar. Dijimos que revis era lo que hacemos con la mente para generar realidad. Revisar si en algún resquicio de nuestra mente todavía queda el yo decidiendo qué será posible, qué será imposible, qué será necesario y qué será contingente. Porque cuando yo le abro las puertas al paso 6, lo que viene después tan solo amplifica, acelera y unifica lo que ya había en mi mente. Ya no lo voy a poder cambiar. Por eso el paso 5 es extremadamente... Pitágoras, que obviamente también era uno de los que podemos agregar de ese rosario de personas sagradas, Pitágoras tenía una frase sumamente contundente. Él decía: el inicio es la mitad del todo. Un hombre que sabía de números, ¿no? Él decía, de proporciones. Cuidado, porque en la mitad ya jugaste el inicio y ya tienes prácticamente todo definido, porque en la mitad está este paso. Este paso es el que más requiere detenimiento. Cristo se fue a Tíbet a aprenderlo. Este es el paso que Cristo se fue a Tíbet, a esas escuelas Vihara, donde aún hoy hay testimonio de que Cristo estuvo ahí, con otro nombre, pero que estuvo ahí, y aún hoy se enseña lo mismo. O sea, Cristo aprendió. Fíjate que hay una escena en la Biblia, aún en la canónica, no pudieron limpiarla de todo esto. Hay una escenita donde a Cristo lo van a consultar los discípulos y dicen: estaba escribiendo algo en tierra. Es que ocurre eso. Uno al principio, hasta que más o menos tiene muy claro en la mente todo, hace el dibujito y va viendo en qué cuadrante está la situación, de acuerdo a las características que tiene, cuáles son los pasos de los que hay que cuidarse y cuáles son los pasos que hay que dar. Todo eso se reduce en el paso 5. Cristo pensaba con eso. Fíjate que dijimos, posible, imposible, contingente, necesario. Me voy a otro extremo de la cuestión, pero para mostrar lo mismo. ¿Qué decía, por ejemplo, Francisco de Asís, que tuvo enseñanza iniciática? Decía: comienza por lo imposible, después sigue a lo necesario y entonces harás posible lo imposible. ¿Ves que estás jugando con estas categorías? Posible, imposible, necesario. Esto lo encontramos. Gandhi enseñaba lo mismo, y Gandhi aprendió instrucción de Vinoba, de un maestro hindú que enseñaba estas cosas. Y Gandhi entendía: ¿es imposible? Bueno, ahora entonces eso es lo que hay que hacer posible. Pero parece que hay que convencer a la gente de que lo necesitan. ¿Ves que estaba con el mismo método? Así podemos entenderlo. Yo he dado a veces charlas, a veces plenarios, a veces también en notas, que te agradezco infinitamente otra vez, y aprovecho para agradecerte en los 4 programas que hasta ahora. Y digo, tenemos testimonios de cuando Cristo enseñaba a usar estas técnicas, cuando Gandhi enseñaba a usar estas, y yo lo muestro. Cuando tenemos
un tiempo, les muestro, miren, en este evangelio acá está enseñando a la parábola del trigo y la cizaña, esa parábola donde Cristo habla de 4 estados posibles para que crezca o no crezca la semilla del trigo, es una manera que él enseñaba a agricultores la lógica que había aprendido en Tíbet de los 4 estados de la mente. Déjame que te interrumpa, sí, claro, discúlpame, porque estamos en ese Ecuador y como entiendo que te conoces perfectamente y además tienes una experiencia vital en todo lo que estás comentando, lo digo porque la Biblia tiene 72 libros, no sea que nos los expliques todos esta noche y no tengo tiempo, y ojalá, me encantaría. Eso sería magia. Además están los apócrifos. Absoluta, ¿no? Bueno, los demás que no se rían mucho porque a lo mejor al final de este discurso les hago alguna que otra pregunta a alguno. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Te juro que no se han dormido. No sé, no, ya los veo como Están muy más despiertos aplicados. que antes. Bueno, estamos en el Ecuador, nos quedan pues 6 puntos Nos quedan 6 para encontrar. 6, sí. Y son las 2:07 de la madrugada. Justo. Vamos a ir intentando apurar un poquito porque si no le voy a tener que decir al siguiente invitado que muchas gracias y que vuelva otro día, ¿no? Bueno, para cual, no molestarlo, sino hagamos un nuevo programa desde Buenos Aires como la otra vez. Para que también hablemos de lo que quedó abierto con Jordi la otra vez. Sí, no me señor. quiero olvidar. Cristo en la India, porque es una enseñanza que hasta es difícil conseguirla. El solo hecho de no solo divulgarla, sino conseguirla, sí. Bueno, pues verdaderamente es posible que estuviera en Cachemira y demás. Sí, pero eso es un Cristo muy posterior. Cristo fue 3 veces a la India y lo más importante sucedió en la que la gente menos conoce. Bueno, pues vamos a pasar ese Ecuador. Sí, Háblame del 6.º paso, entonces. Sí, ¿Qué hacemos? Con todo eso que ya sabemos, hemos hecho un examen interno, un autocontrol, lo tenemos claro, hacemos el pecata, pecata nuestra, ¿no? Muy bien. El 6.º paso, ¿qué Muy es? bien. El 6.º paso ya está. Una vez que ya el mundo interno está ordenado, ahora abro las compuertas y empieza eso que conecta lo interno con lo externo. La baraca ahora se amplifica y ahora, recién ahora y solo ahora, manejaré energéticamente a la realidad. Esto, la gente que son New Age, con perdón de la palabra, esto es una broma que yo hago mucho, porque si de Cristo nos separa el cristianismo, si de Buda nos separa el budismo, si de Mahoma nos separan los maometanos, de la nueva era nos separa la New Age, la religión de la nueva era. La New Age, pagan fortunas para enterarse. ¿Qué hago? La técnica energética. Yo siempre cuento en este sentido que 30 años atrás, 35, 20, 25, yo enseñaba todas las técnicas energéticas normales de todo el mundo, que desde el Reiki hasta el yoga, pasando por todo lo que pudiera. Ok, el lugar exacto donde yo aprendí las mejores técnicas de energía fue 25 años, no, me estoy yendo demasiado, casi 20 años atrás, cuando esa cultura era inaccesible, me refiero a los queros. Los queros, los últimos sobrevivientes puros de la raza inca, estuvieron 500 años sin que los pueda encontrar el hombre blanco, y hay un sacerdote quero actualmente, Nicolás Paucar, en las redes de internet lo conocen, que nos ha designado enseñanza Pachacútec, junto con sus oráculos y sus deidades, porque entiende que esta enseñanza es la que conduce hacia la nueva era. Ellos enseñaron las técnicas de energía más poderosas, pero ellos nos están pidiendo que nosotros ahora les enseñemos a ellos, después de que yo fui a las tierras de ellos a aprender sus técnicas energéticas. ¿Por qué? Porque la técnica energética es poderosísima cuando tu mente, tu palabra y tus afectos están alineados. Si no, las técnicas energéticas son poderosísimas, igual de poderosas, pero para expandir, amplificar y unificar tu división interna. Se te vuelven en contra. Por eso nunca hay que empezar por la energía. Si a mí me hubieran dicho esto 40 años atrás, me hubiera ahorrado un par de problemas, te puedo jurar. Es decir, cuando uno empieza, quiere la técnica energética va en el paso 6. Y la energía hay que manejarla muy bien, pero afortunadamente, como enseñan los queros, esto no se trata de que vos te encarnaste para aprender a manejar la energía. Lo voy a decir otra vez. No es que nos encarnamos, no es que nos encarnamos para aprender a manejar la energía. Como no es que nos encarnamos para hacer dietas, para hacernos más capepinos, como les digo yo a los vegetarianos, si quieren ser vegetarianos que lo sean, pero la espiritualidad nada tiene que ver con eso. Yo he convivido con los seres sagrados de todas las culturas, hay vegetarianos, hay gente que bebe alcohol, hay carnívoros, Buda se murió comiendo carne, se los recuerdo a los budistas vegetarianos, esto es un hecho histórico, no se acuerdan o no saben, si tú le preguntas a la gente de qué se murió Cristo, te cuenta la versión Hollywood, ¿no? Pero si les pregunté de qué se murió Buda, los grillos del campo se escuchan a cri, 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 de silencio total. Buda se murió comiendo carne. El paso 6
es manejar la energía, pero la energía no se maneja con respiración, no se maneja con dieta. Tú quieres hacer dieta, hazle que mejor te resuene, mejor estar sano que no estar sano, obviamente. Pero a otros les gusta el jazz. No sé si... Es decir, hay gente que come vegetales, hay gente que escucha jazz, hay gente del Barça y hay gente de Boca Juniors. Gente criteriosa en el mundo nos queda por... Quiero decir, aprender a manejar la energía es aprender 4 técnicas poderosísimas y punto. No es un camino, porque cuando venimos antes de encarnarnos, venimos de un universo energético, donde abunda energía y donde éramos pura energía casi sin masa. Si de eso se tratara la iniciación, entonces nos hubiéramos quedado ahí. Venimos aquí a algo que también requiere manejar la energía, pero en su lugar y en su justo tiempo. Ese lugar es el paso 6. Bueno, apuntas que cuando le doy energía a lo que quiero, sí, a lo que quiero conseguir, sí, entro automáticamente en el paso 7, ¿no? Claro, El que aseguras que se empiezan a generar fenómenos que son de magia pura. Claro. ¿Qué tipo de fenómenos te refieres? Cuando explota la magia. El paso 7 es el que todos quieren. Y es el que la ética, el paso 1, la ética del enseñante consiste en no darlo hasta que estés en el paso 7. El paso 7 significa sencillamente un universo ya polarizado, un universo sinérgico, un universo, yo uso así esta palabra, uno de mis libros lo nombré con este neologismo, casualizar, casualizado. ¿Por qué? Porque se empieza a generar magia. ¿Y por cómo se va a generar? Por ese mecanismo que te va a poner a prueba si te mantienes en el paradigma o no. ¿Por qué? Porque se va a generar magia por casualidad. Y si tu mente vuelve al paradigma imperante del yo, dirás, fue por casualidad, vale menos. Bueno, en la India dicen, fue por casualidad, es sagrado. En la India lo que llamamos acá casualidad lo llaman lila, que mira qué parecido a Alá, como Cristo nombraba a Dios. Esto es muy importante recordarlo, ¿no? Y recordárselo especialmente al Vaticano, que como decía Cristo a Dios, Alá, lo nombraba Alá. Y esto es muy importante porque Alá es la misma etimología que nos va a llevar a estas cuestiones de magia que antes mencionábamos. Pero bueno, digo, fíjate que en el paso 7... O sea, más casualidad en el paso 7 sí, que causalidad. Causé la casualidad, se acabó la dialéctica, esto es genial. Ya no hay división, causalidad o casualidad. Yo tuve 6 pasos para causar casualidades. Escucha bien, por favor, te ruego, por favor, este punto me parece que vale mucho, no hay que perdérselo. Casualidades interiores y exteriores. Casualidades dentro mío y afuera. Esto es genial, esto es genial. ¿Por qué? Porque yo causé lo que me va a producir el puente para llegar a mi resultado. Si el puente me tiene que venir de adentro, ejemplo, mensaje telepático, ejemplo, datos que yo no estudié pero que de pronto me vienen, ejemplo, un sueño. Estas son casualidades interiores. Interiormente de pronto me va a surgir la idea, voy a haber soñado con lo exacto, no me tengo que dedicar la vida a desdoblar los sueños con la temporalidad, con todo el respeto a Garnier Mallet. Si yo de eso hago un camino de vida, estoy frito, porque entonces toda mi vida es para soñar, ¿para qué me encarne? ¿Cuándo Cristo practicaba telepatía? ¿Cuándo Cristo practicaba clarividencia? Nunca. ¿Cuándo Cristo practicaba todo eso? Sí, Buda lo hizo. ¿Cuándo Buda? Sí, Buda lo hizo. Los 7 años que él nombró, los 7 años perdidos de su vida. Los 7 años con los sannyasines, que fue cuando practicó todo eso. De hecho, Buda tenía discípulos que eran mucho más telépatas que él, mucho más magos que él. Sariputta, un nombre que cuando lo digo en los plenarios causa risa, pero ya está, ya pasó el chiste, se llamaba Sariputta, y otro era Moggallana. Cuando Buda quería impactar a la gente, los mandaba Sariputta y Moggallana porque eran mucho más telepáticos, clarividentes. Sin embargo, el Buda era el Buda. Lo que quiere decir, acá no se trata de 12 años de entrenamiento para que un día entre los días mi amigo me envió el mensaje telepático de la carta Zener de un rombo y yo recibí rombo. Te pasaste 12 años estupideando, te pasaste 12 años estupidizándote. La gracia está en que el potencial te va a surgir cuando tenga que surgir. Mira, Cristo se paró frente a la tormenta y dijo que se pare la tormenta y se paró la tormenta. Nunca nos mostró que se haya entrenado en alguna práctica telepática ni de ninguna de esas cuestiones. Lo mismo lo que aprendí yo. La casualidad adentro y la casualidad afuera. De esto tengo infinitos ejemplos que podemos hablar, de cómo afuera surge justo lo necesario para llegar a ese resultado que para tu yo era imposible, pero tú has decidido cambiar de paradigma. Sí, dime, por favor. Déjame que salude, porque me están diciendo los compañeros que te están escuchando desde Argentina, nos están escribiendo a través del Facebook. Gracias, hola, ¿están ahí? México, Argentina, Colombia, Perú, hay de todos lados. Ahora acá están escuchando desde allí. Un saludo a los amigos que están escuchándonos a través de aplicaciones nuestras de la app de Luces a la Oscuridad, a través de internet de lucesalascuridad.es
y que además están utilizando el propio Facebook para poner comentarios sobre el particular, ¿eh? Bueno, vámonos al punto 8, Sí, que creo claro. que apuntas que uno debe defender en la vida cotidiana lo Bien. que uno logró con Eso, su energía, con sus sueños. exacto. Este Eso. paso creo que recibe el nombre de negociación, Sí, ¿verdad? señor, es la magia de la negociación. Cabeza en el cielo, pero pies en la tierra, como me decían los yamanes. Ujú. Efectivamente, ahora tengo que en mi vida cotidiana defender lo que me traje del mundo de los dioses, del mundo de la nada más frustrante que ir al mundo de los dioses y volver con las manos vacías. Es horrible. Eso es lo que le pasa al que toma ayahuasca sin haber hecho los primeros 6 pasos, al que quiere esas técnicas de desdoblamiento mental. Se va al mundo de los dioses y vuelve como fue. Cosa horrible. Es como que Hércules volvió a Ítaca y era el mismo Hércules que cuando salió. Es una cosa así. O los argonautas, no servía para nada el viaje. Sino. No. En el paso 8 empiezo a aterrizar otra vez. Ya pasé por mi energía, pasé por mi mundo interior. Conozco que la realidad está respondiendo a mi palabra. Que a las vueltas de la esquina está la casualidad que me mantiene ebullecente, vivo, porque no me puedo dormir. Porque en cualquier situación está la casualidad acechante. Y si la dejé pasar, y el universo ya me dice, este tiene menos baraca, no le vamos a enviar, porque no tuvo la presencia. En el paso 8, todo lo que me traje de la casualidad, del sueño, de lo que fuera que se detonó, ahora tengo que aprender a que el yo de los demás, que también existen, no me frene. Para eso aprendo técnicas secretas, milenarias, de eso que hoy llamamos negociación. La negociación es negar el ocio, no es otra cosa. Y negar el ocio es lo que hace cualquier persona que se inicia. Para eso tiene que aprender técnicas que en la historia eran técnicas de combate. Por eso a los que dirigen empresas, negociaciones, se los llama ejecutivos, porque ejecutaban. Esas técnicas se reducen básicamente, se reducen después de toda esta enseñanza, porque vuelvo a decir mi frase de hace un rato, ojalá me las hubieran enseñado así 40 años atrás. Yo pude metodizarlas en 4 técnicas concretas, 4 técnicas que se llaman las 4 técnicas de la no acción. Akarma en la India, Gu Wei en China, Dumar en las culturas africanas, va teniendo diferentes nombres. El budismo zen es especialista en esto. 4 técnicas con las cuales yo vuelco cualquier situación con la energía que haya en la situación a mi favor, porque uso la energía de la situación. Esto por eso se llama no acción, akarma, karma es acción, porque yo acciono muy poco. Yo lo que hago es aprovecho la energía que ya acciona en la situación y hay 4 técnicas concretas con las que Cristo, con las que Gandhi liberó la India, con las que Cristo generó una nueva era, son las mismas técnicas que Buda tuvo que usar ante el padre, un rey que no quería que salga de su palacio, ante la esposa, que le venía a hacer los mismos reclamos que cualquier oyente, y qué hacemos con los nenes, vos acá iluminándote abajo de la higuera, y qué hacemos nosotros con los... porque las tenía ella, Sodara era bravísima, y Buda tuvo que aprender estas técnicas, que como vemos, nos siguen siendo tan necesarias como para ellos. Lo bueno es que estas técnicas ahora están metodizadas, y están metodizadas por esta enseñanza. Yo creo que esto tiene mucho que ver en que, para los queros, esta sea la enseñanza Pachacútec. Negociación. Paso número 8. Nunca ir al frente en el sentido de ir al cruce, nunca ir al choque. Siempre usar las fuerzas de la situación. Ni me someto a las fuerzas de la situación, ni me mando al choque, sino que aprovecho como en el Aikido. Pero claro, no como una cuestión... Claro, muy bien. Pero no como una cuestión de cuerpos físicos nada más. Que termina la clase de Aikido y tú ves que el maestro no la usa en la vida cotidiana. Claro, no. Es la energía que se usa. Bueno, le decía antes que habría algún que otro examen, ¿no? A ver, esta señorita... Me enteré que hay un montón de visitas, pero decenas de miles en las páginas de YouTube que han subido los reportajes que tuviste la oportunidad y la amabilidad de hacer las veces pasadas. Te lo quería agradecer. Ibas a decirle algo a alguien, sí. A ver, esta señorita de color que va con esta jersey azul, vamos a ver. ¿Blanco? No, ese es Damián. La tienes a tu izquierda, entonces vamos a ver a esta ten señorita. Cuidado con Buenas noches, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María Florencia. María, bienvenida María. Eres una amante, una seguidora incondicional, entiendo yo, que del discurso de este buen hombre de José Luis París, entiendo, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos años hace que estás en la escuela? Hace 9 años. No, pero que estás, digo yo. Bueno, dale, disculpa, adelante. Está bien eso. Bueno, a mí me ha despistado ahora aquí tu jefe. Esto es el paso 8, ¿ves? Usar la fuerza de la situación. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te lo voy a poner fácil porque yo creo que ya ha salido. El paso número 9, ¿para ti cuál sería entonces? Qué bueno.
El paso número 9 es el paso de la sexualidad. Uy, ¿a quién se lo has preguntado? ¿Vos viste la voz sensual que ha puesto? De la sexualidad. Te lo dijo así, ¿viste? Ya está, desde adentro. O sea, el 9 es el paso a la sexualidad. Claro. ¿Y cómo me apuntaron a mí en su día que era un examen nada más? Sí, es que bueno, es el examen de la humanidad, como bien enseñó Freud. Todo problema tiene raíz sexual. Bueno, por eso Freud en el paso 9 es así, está un poco efectivamente. apurado con el tema de la sexualidad. Claro. Quizás Él lo puso muy al principio. Pero sí, señor, digamos, Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quieres hablarnos de tu sexo? Ah, no. No lo conduzco yo el programa, si no sabes ahora qué lindo que es. Pedro es mucho más prudente que yo. En el paso 10 parimos la realidad que queremos, literalmente. La parimos en un sentido bien claro. Por eso en el paso 9 nos la vemos con nuestra sexualidad. El uso de la sexualidad es el uso de lo más remoto para el ser humano. Mira, vale la pena recordar algo. Todo el mundo ya a esta altura, lo que voy a decir no es una novedad, ha visto alguna foto Kirlian, alguna foto energética, algún dibujo de un aura. ¿Dónde está el mayor caudal de energía? En la zona sexual. Por eso tiene forma ovoidea, por eso tiene forma otórica, por eso tiene forma toroide de huevo, porque la parte de mayor energía está a la altura de lo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que si los humanos no usamos esa energía, estamos dejando afuera el caballo más poderoso que nos puede tirar el carro hacia el resultado que queremos. Y los humanos no tenemos la más mínima idea de qué hacemos con nuestra energía sexual. A cualquier persona, y yo en esto abro absolutamente toda posibilidad, a cualquier oyente de cualquier lugar del mundo, primer mundo, segundo mundo, otro mundo como Argentina, de cualquier lugar del mundo que le preguntas, ¿qué haces con tu sexualidad? Las respuestas son siempre las mismas. Placer o reproducción, punto. O sea que la energía más poderosa del ser humano es para un rato de placer o para tener hijos nada más. No puede ser. Ahí hay un caudal, ahí hay un secreto que no nos han permitido conocer los paradigmas de la vieja era, porque si aprendemos a usar nuestra energía sexual, aprendemos a usar la energía más poderosa del ser humano. Ok, ¿qué tenemos que hacer con nuestra sexualidad? Lo mismo que con los otros 10 pasos, generar realidad propia. ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Bueno, yo a veces a la gente le digo, por ejemplo, supongamos, ¿has nombrado tu resultado? Más o menos una idea tiene. ¿Has pensado en tu resultado? Más o menos. ¿Qué sientes respecto de tu resultado? Estoy diciendo cada uno de los pasos que dijimos antes. ¿Qué señales has visto? ¿Qué has evaluado? ¿Qué energía tienes? ¿Sientes energía? Ahora, cuando llega el paso 9 y le digo, ¿has sexualizado tu resultado? Me responden con la mineraria pregunta que yo le digo, ¿qué lo qué? Directamente no entienden la pregunta. ¿Cómo sexualizar un... Ok. Estamos tan lejos de generar realidad propia como tan lejos de nuestra sexualidad. Y el paso 9, por eso es el gran obstáculo en general. Como bien habías dicho, el gran examen. Así como a fin de año a los chicos en el colegio les toman un examen final, el paso 9 es el examen final, donde reboto a lo que no tomé. Y lo que no tomé generalmente es mi energía sexual. Si soy alguien sexuado genitalmente del lado hombre, no tomé la energía sexual femenina ni la masculina. Si soy alguien genitalmente sexuado del lado mujer, no tomé la energía femenina ni la masculina. No sabemos tomar nuestra energía sexual. Hay cuadros que la alquimia trató de explicar como pudo, pero es muy complicado en alquimia. Hay cuadros mucho mejores, muy nítidos, que nos enseñan con qué 4 cuestiones manejamos el lado hombre de nuestra energía y el lado mujer, 2 de cada lado. Y hay que hacer una dinámica, literalmente una cópula entre esos 4 factores, para que de esa cópula emerja una, vamos a usar esa palabra de la alquimia, sublimación. Elevar nuestra energía sexual hacia un resultado sublime que está por encima nuestro. Esto es una muy buena noticia para todo el mundo, porque quiere decir que en iniciación, como decía Cristo, neti neti, ni no usamos la energía, ni la usamos para lo que la gente cree que la usamos, nada más que, qué sé yo, se supone que entonces, bueno, hay que tener mucha práctica sexual, orgías, nada de eso. Ni es una cuestión desenfrenada, ni que yo la maneje, ni es una cuestión que hay que anularla o que mantenerla solamente en lo que el Tantra plantea, que sirve para un rato de una práctica sexual. Lamentablemente acá, como Hoyo popularizó el tema del Tantra y de la energía sin llegar al orgasmo, no, pero eso es un rato de una práctica nada más, no sirve sino. La energía sexual hay que utilizarla para lo que hay que utilizarla. Cristo en la India enseñó esto, y acá me acuerdo de Jordi, que me propuso hablar de Cristo en la India, y con mucho gusto un día de estos lo podemos hacer si tú quieres. Obviamente la decisión es tuya,
pero porque es alucinante, la gente ni tiene idea que Cristo después de la cruz lo que más le interesó enseñar es sexualidad. Una vez que ya había logrado cierto nivel de eficacia en lo que hoy llamamos primera mitad de método, para enseñarle lo que a sus discípulos le enseñó bastante mal, no lo digo yo, lo dijo él. Cuando bajó de la cruz a los discípulos de antes, les habló en términos durísimos. Les dijo que no habían aprendido nada. Y la prueba está en que se le durmieron en Getsemaní, en el huerto. O sea, no era que habían aprendido bien la primera mitad de método. Cristo mismo tuvo que pasar pruebas muy fuertes, como la cruz, y entonces logró enseñar con mucha más eficacia la primera mitad de método. Pero es sorprendente. Cristo en la India enseñó sexualidad. ¿Qué sexualidad? La sexualidad del mago. ¿Qué hacemos los magos con esa energía poderosa? Hacemos lo mismo que con los otros pasos. No permitimos división interior. ¿Ves? División lado hombre, lado mujer. Ahora tú le dices esto a la gente y piensa, qué sé yo, bisexualidad, androginia, transvestismo. No, eso es en lo denso, no tiene nada que ver. Estamos hablando de energías. Todos tenemos que aprender a usar ambos lados de nuestra energía si queremos parir, copular y parir una realidad nueva. Y todos los que nos hemos encarnado en este tiempo queremos parir una realidad nueva llamada la nueva era. A ver, esta señora tan simpática que tienes justo detrás, ¿cómo te llamas? Me llamo Manuela. Manuela, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Manuel, ¿cómo estamos de aprendizaje? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, bien, llevo 5 años. Sí, 5 años. Que no tienes 5 años, sino que llevas en la escuela 5 años. 5 añitos. No sé, la naturalidad con la que tiran esos números. La gente en 5 años es una carrera universitaria. Acá llevo 5 años, es lo más normal del mundo. Sí. Y Manuela, vamos a hablar del 10, ¿no? Si te parece bien. ¿Tú cómo llevas el 9? No, es broma. Perdona, Manuela, el número 10, el paso que hoy nos tendría que explicar José Luis París, ¿cuál sería entonces? Paso número 10 es el resultado. Claro, la realización quizás, a lo mejor. Sí, el De resultado, todo lo si has aprendido, logrado. ¿no? Lo que tú has aprendido. ¿Y qué has aprendido, por ejemplo, esta noche? ¿Qué has aprendido, Manuela, viniendo aquí a la radio acompañando a José Luis? Pues la verdad es que es volver a recordar todo lo que JL continuamente en los plenarios y en lo que hacemos supervisión, pues nuevamente nos vuelve a recordar que tenemos que estar ahí presentes, sobre todo lo que para mí y que ubica y entiendo que es imprescindible es la aplicación. Eso es lo que te lleva a entender y comprender la enseñanza. Sin aplicación, lógicamente, es como otra enseñanza. Coges un libro, lo estudias, pero yo entiendo que es la aplicación absoluta lo que te lleva a esa realización. De hecho, hoy aquí estás generando un paso 10. Tú y quienes lograron entrar, porque se supone que no podían, que no ni sabían. Esto es generar realidad propia, generar paso 10. Exacto. O sea, no te hace falta ir a la teoría ni nada. No, aquí tu presencia testimonial aquí es realización de paso 10, porque han generado una realidad que querían. Tuvieron que conseguir, desde encontrarse, conseguir los horarios, la dirección de la radio, que los dejen entrar en la guardia. Y aquí están. Esto es paso 10, que se supone que no se podía. Sí, efectivamente. Es curioso, José Luis, lo que acabas de decir, porque está prohibido que entre gente. No. Sí, está prohibido que entre gente a la radio. Los musulmanes dicen, nadie le dice al mago lo que se puede y lo que no se puede. Aquí lo hemos logrado. Frase que también le escuché a los yamanes. Sí, a partir de cierta hora la emisora claro, nadie se cierra le dice a los y solamente magos. Entran pues los ¡qué bárbaro! Bueno. Con lo cual habéis conseguido hoy magia. Si bien Manuela se trabó cuando lo iba a empezar a decir, el testimonio in situ es el que vale. ¿Sí? Está aquí muy estamos. bien. Esta es la O sea que el punto número 10, lo digo para ir saltándonos el puntito ya rápido, porque la próxima pero el vez punto número 10 tiene algo y sumamente a María. importante. El punto número 10 es aprender a habitar la realidad nueva que ha generado. Si no la aprendes a habitar, te llevas las semillas que infectan otra vez la tierra nueva. Le pasó a Moisés, no pudo entrar al paso 10. Llegó y no pudo entrar. En la Biblia es muy claro. Es decir, Freud tiene un artículo muy fuerte que se llama Los que fracasan al triunfar. Ese es típico, el paso 10, cuando rebotas. O sea, la gente llega a la realidad nueva, logra abrir el negocio nuevo, logra cambiar su relación, logra armar su pareja nueva y la vuelve a infectar con lo mismo. Ahí es porque el paso 10 no está siendo recorrido. O sea, el paso 10 tiene sus leyes. No es ya llegué y listo, ya llegué y ahora hay toda una lógica de 3 tiempos para no permitir que se infecte de lo mismo que se me había infectado antes la realidad. Bueno, estamos ya en el paso 11 casi. El maestro de la humanidad. Este es el que nadie quiere y el que todos aman. ¿Por qué? Porque este es el maestro. El paso 11 es lo que en la cábala se llama Da'at,
Si tú miras el árbol de la vida, están los 10 pasos de la magia, pero son 11, porque hay un paso escondido. ¿A qué altura? A la altura de la garganta. Es un mensaje escondido. Da'at, por eso se llama 11, porque siempre me quiere hacer rebotar de un paso al anterior, de un paso al anterior. El paso 11 no aparece al final. No seamos ingenuos, no es que uno llega y al final, no. Entre paso y paso, siempre se me presenta el maestro escondido, el maestro disfrazado de monstruo, el maestro disfrazado de esfinge que no quiere que entre al templo, que no quiere que entre a la pirámide, pero como toda esfinge, si está ahí, es porque atrás de ella hay algo valioso. Nadie pone un guardia en la puerta de un basural. Si pongo un guardia es porque lo que hay atrás es valioso. El maestro disfrazado de malo, el maestro disfrazado de traición, el maestro disfrazado de enfermedad, ese maestro es el paso 11. Cristo tuvo su maestro en Judas. Sin Judas Cristo jamás hubiera logrado lo que logró. Ese era su paso 11. ¿A dónde? Yo le enseñé en la enseñanza oculta de Cristo y en la historia oculta de Cristo. ¿A dónde remite esto en su historia particular, personal? Pero lo que Cristo tuvo que resolver ante Judas es lo que nunca había resuelto en su historia, que es su relación a su familia, porque Judas era de su familia. Buda tuvo su paso 11 en su hijo, porque Buda tenía su gran problema de él como hijo de Suddhodana, de su padre. Cada uno lleva en nosotros, en cada quien, una mochila que se acostumbró a cargar y que se olvidó que es una mochila. Ese es el paso 11. El paso 11 es el que te va a tratar de impedir siempre lo que haces, porque te va a mostrar siempre que estás ante un mismo y único problema. El problema que no resolviste con tus padres es el que después trasladas a tu pareja, es el que después trasladas al colegio y es el que después trasladas a tu trabajo. Y ese problema es el que, si fuéramos más atrás en encarnaciones anteriores, vas a ver que desde siempre te acompaña. El paso 11 por eso es el gran maestro de la humanidad. Y lamentablemente, como a todo maestro, cuando viene trayendo divinidad, la humanidad trata de crucificarlo, levantarle un Vaticano encima, levantarle una esfinge encima para que nunca más pase por ahí. Fíjate que todos los grandes iniciados estuvieron en contra, todos, de las grandes religiones. En cuanto se murió le encajaron una religión sobre la cabeza. Ese es el paso 11. Es lo que nos muestra claramente que detrás de eso está lo valioso, pero lo tienes que atravesar. ¿Tú crees en la encarnación? No es una creencia, en magia se la experimenta. En el paso 7, si necesitas conocer datos de tu vida anterior, se hacen las prácticas del caso. Si tú me preguntas si yo creo en la encarnación, yo si fuera muy meticuloso, tengo que decir, no creo, porque no es una creencia. Es como que me digas, ¿tú crees en la magia? No creo. Esto es bueno, en magia no hace falta creer, no es una religión, no te pide creencia. ¿Y en la resurrección de los muertos? Bueno, la resurrección de los muertos primero tenemos que entender que murió, porque si lo que vamos a entender es que murió la persona, te puedo decir lo mismo que digo con Cristo. Cristo nunca resucitó, porque Cristo nunca murió. Claro, tampoco le murió el cuerpo en la cruz, pero la persona no muere. Lo que muere es el cuerpo. El cuerpo no resucita. Per la gracia di Dio no vamos a ver Walking Dead por la calle caminando. Eso seguro que no. No hay enseñanza que ubique eso en la historia de la humanidad, en las enseñanzas iniciáticas me refiero. Pero las personas, en realidad, al pensar que resucitan, tenemos que entenderlo en un sentido bien, como lo decía Cristo. Cristo hablaba de resucitar. Sí, Señor, pero resucitar, no revivir. Resucitar significa volver a suscitar, volver a despertar. Eso que se hace en el paso 1, despertar. Ahí estás resucitando. Por eso cuando salió de la caverna, Lázaro lo que hizo fue resurrección. Resucitó, revivir. Lo que Cristo traía no era resurrección. Él usaba otra palabra, él usaba la palabra sanación. No usaba la palabra salvación, no usaba la palabra resurrección como nos la tradujeron, sino literalmente resurrección en su verdadero origen. Resucitar, volver a suscitar, volver a vibrar, volver a vivir. Todo eso que en la vida nos han hecho creer que para entrar en la realidad tenemos que resignar. ¿Y qué es lo que el mago jamás resigna? Como este estudio hoy lo está demostrando, y lo digo en serio y como agradecimiento a ti, a Jordi, a la gente de la vigilancia que dejó pasar a toda esta magia. Y hoy aquí estamos viviendo un programa a las 3 de la madrugada, yo tengo que ir a dar un plenario, tengo que hacer vengo del avión y estamos más despiertos que hace una hora. La verdad, realmente, esto es resucitar, ¿ves? Está bien. Etimológicamente hablando. Si yo te dijera, por ejemplo, que bajo qué prisma y bajo qué, pues no sé, qué práctica o qué tutorial o qué afirmación Jesús, por ejemplo, defendería que el Jesús, el Cristo, verdaderamente vivió entre nosotros. Claro.
como algunos apuntan, de que fue un invento de Constantino en el año 303 y que Claro. Jesús nunca existió y que fue un escrito de Eusebio de Cesarea, Sí, por sí, ejemplo, sí, y de sí. otros Sí, escritores sí, que inventaron el cristianismo sí. utilizando pues símbolos, señales, etcétera, de 3000 años antes del nacimiento del propio Cristo. ¿Qué me dirías? Que todo es verdad. Sí, señor, porque lo que has dicho con la escucha lo podemos ver. Ves que en lo que has dicho empezaste hablando de Cristo y terminaste hablando del cristianismo. Esa es la trampa que nos han hecho. Lo que no existió fue el cristianismo. Cristo es otra cosa. No hay que confundir a Cristo con el cristianismo. Es cierto que el cristianismo es un invento de 3 siglos después de Cristo, que Cristo jamás fue cristiano, que Buda jamás fue budista, etc. Claro, Es cierto que Cristo tuvo una enseñanza milenaria, que es la misma que nosotros estudiamos en magia. Está bien, Cristo en un nivel de evolución, nosotros en el nivel que podemos, pero es el mismo camino, y que por eso voy a encontrar en Cristo cosas del mitraísmo, cosas del zoroastrismo, cosas de la India, de 3000 y de muchos más años atrás. Pero no me confundas a Cristo con el cristianismo, es lo mejor que yo me digo a mí mismo cuando estudio estos temas, porque si no, termino creyendo que todo es un invento, y ese todo que es un invento es muy cierto, lo es. Como tú mismo lo has dicho, empezaste hablando de Cristo y para hablar del invento terminaste hablando del cristianismo. El cristianismo es un invento de la vieja era, hecho por hombres. Por eso, sencillamente, lo que Nicolás Paucar y los queros tanto les sorprende de mi enseñanza, que ellos dicen, me sorprenden 2 cosas. 1, tu alegría. 2, que funciona. No es cosmología, no es filosofía. Ok, el cristianismo no funciona. Ya tuvieron 2000 años de oportunidad y la verdad que la humanidad está con los mismos problemas de siempre. Tú abres un texto de la época de lo que quieras, de cualquiera de los que nombraste, inclusive de antes también, de la época donde los 4 evangelios no existían y donde ahora existen desde hace no menos de 1700 años, y los humanos tenemos los mismos problemas. ¿Qué hacemos con el poder? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestra enfermedad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos con nuestra sexualidad? 2000 años de oportunidad demuestran que el cristianismo no es la respuesta. Sin embargo, unos pocos años alrededor de Cristo demostraron que él sí era la respuesta. Está claro que nuestro invitado José Luis París se lo tiene más que claro, sus invitados también en el estudio también, 3/4 de lo mismo. Algunos. Y que estamos con él. La iglesia que hoy conocemos no es la iglesia original que le hubiera gustado al No Cristo quería iglesia, Jesús, punto. ¿verdad? No quería iglesia. Claro, Fíjate un dato muy, pero yo lo di en una de mis novelas, después lo escribí en novela esto. Cristo decía muy claro, no llames padre a hombre alguno en la tierra. ¿Qué es lo primero que te hacen en la iglesia cuando tienes que dirigirte a un cura? Si no le dices padre, se ofende. Ya está, claro, listo. Si tú quieres pensar con esto que la iglesia es el anticristo, lo dejo en tu... Está muy bien. Bueno, el paso 11, como bien decía José Luis París, es el gran maestro, si no he notado mal lo que decías, ¿no? Sí, el gran que maestro. tiene un vínculo con el árbol de la vida, por otra parte, ¿no? Todos. Que encontramos en la Kabbalah. Exacto. Este paso entiendo yo que debe resolver o averiguar qué es lo que has venido a desarrollar a esta encarnación. Bueno, ¿no? mucho más que averiguar, está muy bien como lo decías primero, resolver, es decidir. Este es un extravío muy interesante y te agradezco mucho esta posibilidad de hablarlo, porque la gente en general anda queriendo saber qué vino a hacer a la vida. Y hay que entender que cuando diagramamos la encarnación éramos mucho menos sabios que ahora. Éramos mucho menos sabios, no teníamos la experiencia que ahora tenemos. Entonces, es como decir, yo de chico dije una vez quiero ser bombero, ya está, ya sé lo que yo vine a hacer a mi vida. Eras chiquito y no tenías el nivel de conciencia que tenés ahora. Lo bueno es que la encarnación venimos a decidir qué hacemos, pero hay algo no resuelto de encarnación en encarnación. Ese es el paso 11. Fíjate, cuando Cristo va a la India, en la última etapa, tiene que resolver lo que no había resuelto en su primer viaje, el problema con los brahmanes. ¿Ves? Ese era su paso 11. Cristo en la primera vez se escapa de los brahmanes. Se escapa literalmente entre la oscuridad y en las sombras, porque lo querían matar porque él divulgó enseñanzas que eran solo para brahmanes. Cuando va el último viaje, él para lograr su gran esplendor tuvo que resolver, o sea, para decirlo fácil, ni Cristo se pudo salvar de aprender lo que tenía que aprender, y su misión la había elegido él, porque la misión de Cristo se suponía que ¿cuál era? Ser el Mesías de los hebreos, y él entendió que Mesías no era una cuestión para los hebreos nada más. ¿Ves que la eligió? No la supo, la eligió. Esto es a lo que estamos invitados como maestros, o sea, como habitantes de la nueva era. Terminemos la historia del discípulo eterno. Lo bueno de los 11 pasos es que te generan el maestro en ti, te conectan con un nivel de maestría o no te funcionan, porque para manejar tantos niveles de la realidad, los 11 universos, como dice la cuántica, que son los del universo,
tienes que exigirte un nivel de maestría. Me gustaría que me hablaras un poquito de lo que vas a hacer dentro de nada aquí en Barcelona. Claro, con mucho gusto y gracias. Entiendo yo que habrá muchísima gente que querrá seguirte, acompañarte, conocerte, ¿no? Háblame, por favor, porque tú eres un hombre que además has estado premiado internacionalmente por los resultados obtenidos en los más de 100 o 200 viajes y 30 años de experiencia en esa investigación de culturas iniciáticas del planeta. Pero ¿qué vienes a hacer exactamente aquí a Barcelona? Claro, la verdad que agradezco esta posibilidad de hablarlo porque hace 11 años que tengo el honor de ser recibido varias veces por año en Barcelona y bueno, y ya en muchos otros lugares del mundo. Yo hasta los 20 años de mi enseñanza no había abierto así de manera internacional o masiva la posibilidad, y cuando entendí que llegó el momento, por eso es muy importante para mí estas posibilidades de que la gente se entere de que la nueva era no va a llegar, ni ya llegó, la tienen que generar de uno en uno, y eso es lo que enseño. Para eso se han dejado mapas milenarios. Hay mapas para este cambio de era. Este cambio de era es el cambio de era más difícil de la historia de la humanidad. Y esos mapas son los que yo enseño. Esos mapas tienen 11 pasos y este sábado tendré el honor de enseñar lo que 2 meses atrás, bueno, lo que enseñé en México 2 meses atrás, pero que tuve que cambiar el 75% del plenario porque la magia avanza tan rápido que es otro plenario nuevo prácticamente. Sin embargo, los 11 pasos ahora, a la luz de 4 años de plasma sobre nuestra cabeza. El 22 de diciembre, dije bien, del 2012, a las 11:11 de cada pueblo, comenzó a caer plasma masivamente y cada vez más. Por eso todo se acelera. Fíjate que antes para que caiga un papa tardaba un montón, ahora entró el 2012 y cayó el papa, tenemos 2 papas, los contubernios y matufias de los gobiernos salen a la luz ya durante los gobiernos, antes era cuando caía el gobierno y pasaban 10 años, uno se empezaba a enterar, todo se amplifica, todo se unifica, todo se integra y todo se acelera, todo es todo, o sea, lo bueno y lo malo. Si tú tienes un tumor y ahora hay plasma, el tumor se transforma en un iceberg dentro de tu cuerpo. Y si tú tienes una semilla de riqueza, el plasma es con lo que la tienes que llevar a la riqueza de lo que tú quieras y no de lo que tu yo quiera. Lo que yo enseño es a generar realidad propia, este sábado en particular, poniendo en juego lo que muy poca gente conoce que existe, las leyes de la luz. El plasma es luz. Nos hemos encarnado en una época en la que elegimos vivir con cada día de nuestra vida un poco más de luz, desde el 22 de diciembre del 2000. ¿Cómo no vamos a conocer las leyes del país en el que elegimos vivir? Elegimos vivir en el país de la luz. Y es buena idea para generar la realidad que cada uno quiere en un país respetar sus leyes. Ok, las leyes estas son universales. Son las mismas leyes que tienes que aprender a respetar después de la reencarnación, antes de la reencarnación, son leyes universales. El testimonio de estas leyes de la luz es la generación de la magia. Y el testimonio de la generación de la magia es una realidad que si no te iluminas, no la iluminas. Esto es lo bueno. Lo voy a enseñar con modos en que vamos a ver la luz en acción en personas que no hay duda que han encarnado la luz en la historia de la humanidad. ¿Qué hicieron para llegar a tener conciencia de la luz? Tipos, con todo cariño y respeto, es a los que dediqué toda mi vida, tipos que un día tuvieron conciencia de que son la luz. Yo soy la luz, decía Cristo. Buda era iluminación. ¿Qué hicieron si ellos tenían nada, pero nada de luz comparado a nosotros? Ellos tenían gotas de lo que nosotros tenemos un océano y nosotros no tenemos conciencia de la luz. Aprendamos de ellos, porque si con una cañita de pescar rudimentaria dieron de comer a 10.000 personas y nosotros tenemos factorías transatlánticas y andamos muriéndonos de realidad no propia, tenemos que aprender de ellos. Ellos y sus culturas nos dejaron los mapas. Este sábado serán develados desde un lugar que hasta ahora jamás lo habíamos hecho, excepto en México hace 2 meses, pero no exactamente como lo vamos a hacer este sábado. Esto es teoría, filosofía y práctica, no se las separa. Bueno, hemos entrevistado a este hombre y a todos los que la acompañan esta noche. Gracias a todos, un placer, un abrazo a los que nos escucháis de fuera. A este hombre libre, como diría el guancho, Martín Fierro. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. ¡Vamos todavía! José Luis Parise, gracias, compañero, gracias. Amigo. La próxima hablamos del nombre de la radio relacionado con Cristo en la India. Mira lo que te propongo. Hecho. Gracias, buenas noches, amigos de Luces a los... Y así llegamos al final de este video. Esperamos te haya gustado. Si es así, por favor ayúdanos con un like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por tu interés en nuestro canal Crecer y Compartir.
Te saludamos hasta la próxima.